Me confesé a mi enemigo jurado. Bombones, ¿cómo están? Les recuerdo que este magua ya cuenta con licencia oficial en inglés y pueden encontrarlo en Tapiton. El enlace está en la cajita de descripción. Y ahora prepárense porque comienza el 9º resumen de esta historia tan peculiar. Capítulo 61. Ana no lo pensó 2 veces. Sacó su espada y con la voz encendida le gritó al segundo príncipe. Le lanzó una advertencia clara. Si su hermano resultaba perdiendo su vida, lo denunciaría de inmediato, ante el emperador. El príncipe Ducy, sin perder la compostura, le recordó con tono filoso que ella había aceptado trabajar con él, que su familia era responsable de la seguridad del recinto del torneo. Si su majestad se enterara de la existencia del hechicero oriental, sin Cana no podría eludir la responsabilidad. La peli morada no se quedó callada. Le preguntó si acaso estaba intentando amenazarla, y en su mente soltó un pensamiento amargo. No debió haber confiado en él. Ducy le respondió con frialdad que no se alterara, pues ahora todos estaban en el mismo barco. Añadió como si fuera poco que la vida de toda la familia sin Cana dependía de él. Ana se dio vuelta, herida más por la traición que por el peligro, y le dejó en claro que jamás pensó en lastimar a su hermano. Dijo que no era como él y que la cooperación entre ambos terminaba en ese instante. Mientras tanto, en otra sala del palacio, el príncipe heredero Reynolds pasaba serias molestias. El médico con preocupación informó que el joven no tenía heridas visibles, pero su estado era crítico. Confesó con vergüenza que nunca antes había visto algo igual y pidió disculpas por su incompetencia. La joven duquesa, que no entendía bien qué estaba pasando, lo miró confundida hasta que escuchó su nombre. Reynolds, incluso en ese estado, logró llamarla. La pelirroja le tomó la mano con ternura y le informó que ya había mandado a llamar a su majestad, confiando en que el emperador encontraría la forma de salvarlo. Aoife reflexionó angustiada. Reynolds había luchado con la espada por ella, algo que no estaba en el guión original, y todo ese esfuerzo lo tenía así. Se sintió culpable al pensar que ella le había causado ese daño. A pesar de su debilidad, Reynolds intentó consolarla y quiso entregarle su testamento, pero Aoife interceptó el mensaje antes de que lo terminara. Le respondió con una promesa. Entre lágrimas, no aceptaría su despedida. Por esto tenía que mejorar y que tan pronto como lo hiciera, se casarían. La pelirroja pensó con el corazón encogido que ojalá su enamorado resistiera. Él, a pesar de todo, le respondió con una sonrisa débil. Finalmente había aceptado, y eso lo hacía inmensamente feliz. Pero el momento tierno se interrumpió cuando el joven comenzó a toser jarabe de fresa. Justo entonces apareció Raúl con una cara seria y un objeto entre las manos, el muñeco de vudú de Reynolds. Le informó que alguien lo había dejado en la puerta junto con una nota. La nota decía que ese muñeco había sido usado para dañar a su Alteza Real. Aoife, con el corazón acelerado, le preguntó si había visto quién lo envió, pero el peligrí respondió que al abrir la puerta ya no había nadie afuera. Ella meditó con mucha rapidez. Quedaba claro que la repentina enfermedad del príncipe estaba relacionada con esa muñeca, y entonces, como una chispa de esperanza, pensó que sabía quién podía salvarlo. Raúl la siguió con paso ágil, mientras ella hablaba sin dudar. Juan, quien trabajaba en la sala de profecía del palacio, era su única esperanza. El escolta le recordó que ese lugar era una área prohibida por la realeza, y que entrar sin permiso era una falta grave, con castigo directo de la huesuda. También le propuso esperar a su majestad, pero Aoife no quiso perder un solo segundo. Le respondió que no tenía miedo al fuego, ni al azufre si eso significaba salvar a Reynolds. La joven reflexionó mientras corría. Solía tener miedo a la calaca, pero en ese momento se dio cuenta de que ella lo quería demasiado como para dejarlo ir. Al llegar a la sala, uno de los guardianes los enfrentó de inmediato. Gritó que ese lugar era exclusivo para la familia real y que no podían acercarse. Aoife explicó que buscaba a Lord Kwang. El guardián respondió que estaba descansando y que no vería a nadie, por lo que debían marcharse. Ella insistió con vehemencia. Le explicó que el príncipe heredero estaba en peligro y que necesitaba urgentemente la ayuda de Kwang. Los caballeros se miraron entre sí, y uno de ellos repitió que no tenía una orden para dejarla pasar. Frustrada, la pelirroja le preguntó qué clase de reglas eran esas. Exclamó
que una vida humana estaba en juego y que todo eso era terriblemente injusto. Entonces se volvió hacia Raúl y le preguntó si podía enfrentarlos. El peligrí sorprendido le preguntó si hablaba en serio. Ella bajó la mirada y pensó que la nueva vida que su pequeño lobo salvaje había costado demasiado como para dejar que se arruinara. Raúl, decidido, la tomó de la muñeca y le advirtió que debía calmarse, pues no era prudente interrumpir en territorio prohibido. Aoife, con lágrimas en los ojos y un corazón repleto de emociones, dijo que no había otra opción, que tenía que hacer ruido, tenía que provocar algo para que Quan saliera, que no podía quedarse cruzada de brazos mientras Reynolds se le escapaba de entre los dedos. El escolta reflexionó en silencio. ¿Estaba llorando Aoife? ¿Acaso realmente quería a su Alteza? Sintió un peso extraño en el pecho. Se dio cuenta de que también le dolía verla sufrir. Recordó cuando se había esforzado por alejarse de ella, y ahora simplemente le dolía. Así que se colocó frente a su maestra, bloqueándole el paso, y le dijo que aún era su caballero hasta que dejara el ducado Bea, y que la protegería a toda costa. Pensó que incluso si ella se lanzaba a los brazos de otro, él seguiría allí firme. El lobito, con el arma en juego, declaró que se encargaría de los dos caballeros que bloqueaban la entrada. Le pidió que entrara cuando lo creyera conveniente, y pensó con la fuerza de quien estaba dispuesto a todo. Por ella haría cualquier cosa. Bombones, pienso que esto se está poniendo más caliente que volcán en erupción. ¿Y ustedes, bombones? ¿Qué harían por amor? Yo los leo en comentario mientras seguimos con el siguiente capítulo. Capítulo 62. Los guardianes le gritaron que se detuviera de inmediato y no se acercara. Raúl respondió sin titubeos que la señorita deseaba ver al maestro Quan y que informaran cuanto antes, o de lo contrario tendrían que entrar por la fuerza. El guardián replicó indignado, advirtiendo que una entrada ilegal se castigaba con la huesuda en el acto. En ese instante, alguien abrió la puerta. Era el profeta, preguntando quién hacía tanto alboroto frente a la sala de la profecía. Incluso, el loro comenzó a gritar que había demasiado ruido. Quan vio a la protagonista y la saludó. Aoife hizo lo mismo. El profeta le preguntó qué la llevaba hasta allí. Aoife le habló sobre una muñeca extraña que había encontrado, la cual representaba al príncipe heredero y había sido utilizada para dañarlo. Además, le contó que su fuerza vital se drenaba cada vez más rápido y quiso saber la razón. El profeta le respondió que se trataba de una muñeca de vudú. Ella preguntó si entonces estaba bajo una maldición y recordó que este tipo de estrategia solía verse en Oriente. Aoife explicó que la novela se desarrollaba en dos continentes. En Oriente se practicaban encantamientos, mientras que en Occidente se recurría a la magia. Quan añadió que para lanzar un hechizo a través de la muñeca era necesaria una pertenencia del príncipe heredero, y que en efecto le habían encontrado un mechón de cabello de Reynolds dentro de ella. El profeta explicó que al colocar ese cabello dentro de este objeto, cualquier daño al artefacto se reflejaría en el príncipe. La pelirroja, al taparse la boca, comentó que había una aguja en el cuerpo de la muñeca, justo a la altura del corazón. Pensó que Reynolds debía sufrir dolores constantes y meditó quién podría ser tan cruel. De pronto, apareció Dulcie llamándole la atención, pues dice que la estaba buscando. El segundo príncipe no venía solo, traía consigo un escuadrón de guardianes imperiales. Quan habló de que había muchos movimientos cerca de su despacho, y el loro sin filtros empezó a repetir que el príncipe era una mala persona y despreciable. Dulcie se dirigió a Aoife para decirle que su padre la llamaba debido a la enfermedad de su hermano. Ella frunció el ceño y preguntó si el monarca sospechaba de ella. El segundo príncipe respondió que no se había concluido la investigación, aunque su hermano había quedado en peligro tras una batalla con un caballero del ducado Bea. Lo más sospechoso era que estos se marcharon apresuradamente después, lo que había despertado las dudas del monarca. Sin embargo, si ella era inocente sería absuelta, pues su padre era un hombre justo. Aoife reflexionó que Reynolds estaba entre la vida y la muerte, pero ahora ella era señalada como culpable. Creía que todo había sido planeado. El profeta le pidió que no tuviera miedo, que él mismo hablaría con el monarca, pero la joven respondió que no se preocupara, que lo resolvería por sí misma, pues la situación era muy importante. Por esto le rogó que por otro lado salvara la vida de Reynolds, ya que eso era lo más valioso para ella. El escenario cambió al palacio del emperador. Aoife lo saludó al entrar en la sala donde estaba Ana,
su padre, el segundo príncipe, e incluso el duque Bea. El emperador sin rodeos la acusó de querer mandar al más allá a su hijo por el torneo de espadas y además de invadir terreno prohibido. Según le habían dicho, solo iba a hablar, pero ya la estaba condenando. Solo faltaba que dijera cuál sería su castigo. La pelirroja respondió que se declaraba inocente y que en cuanto al allanamiento, lo único que buscaba era que el profeta quitara la maldición al príncipe heredero. El emperador preguntó de qué maldición hablaba. Aoife explicó que aquella muñeca había sido dejada en la puerta de la habitación del príncipe y que se había usado para intentar quitarle la vida. El profeta había confirmado que el heredero había caído bajo un hechizo oriental. Mientras el monarca examinaba la muñeca, la protagonista contó que alguien había colocado el mechón de cabello del príncipe dentro de ese objeto. El emperador preguntó si insinuaba que alguien quería enviarlo con la huesuda. Ducis permaneció en silencio. Aoife enfatizó que la persona con acceso al cabello del príncipe debería ser alguien cercano a él. Ana preguntó si acaso la pelirroja no era lo más cercano que se podía a Reynolds. La protagonista entendió enseguida que intentaban incriminarla. La pelimorada añadió que el duque había ordenado a sus caballeros hacer todo lo posible para vencer al heredero, así que no era casualidad que éste cayera de repente luchando contra un caballero de la familia Bea. Por eso, concluyó la pelimorada, los miembros del ducado debían de ser castigados, pues eran los evidentes culpables. Ana buscaba por todos los medios hacerla ver como la responsable y apartarla de su camino, pero eso va a quedar para el siguiente capítulo. Capítulo 63. Aoife habló con evidente molestia, cuestionando al emperador sobre sus intenciones. Preguntó en voz alta por qué si alguien quisiera dañar al príncipe heredero, habría intervenido en los terrenos prohibidos y solicitado la ayuda del Lord Quan. Reflexionó también sobre lo poco conveniente que sería traicionar a Reynolds, dado el vínculo que los unía. El monarca meditó que era probable que la hija de los Bea fuera la futura princesa heredera, y que no tendría sentido tenderle trampa al príncipe en ese momento. Ana intervino señalando que el duque de Bea había ordenado a los caballeros reunir fuerzas contra el príncipe, y que Aoife había interrumpido en un lugar prohibido, usando brujería oriental para justificar sus actos. Su padre Wildiano tuvo que intervenir y aclaró que su intención no era dañar al príncipe, sino probar si él amaba a su hija y era digno de esa confianza. Reafirmó su disposición a cooperar en cualquier investigación, pidiendo únicamente que no dañaran a Aoife. La joven se sintió conmovida por sus palabras y recordó fragmentos de su vida pasada antes de transmigrar. Vivió con su madre tras el divorcio y nunca conoció lo que era la paternidad. Ahora, ver a su padre protegiéndola con sus hombros anchos frente al viento y la lluvia le resultaba un sueño hecho realidad. El duque Bea le aseguró a su hija que estaría bien mientras él estuviera cerca, y Aoife meditó que aquel era un amor paternal cálido, suave como una pluma que movía la fibra del corazón. Bien poeta la Aoife. Sin embargo, la calma se rompió cuando el emperador ordenó arrestarlo. Antes de que la acción se consumara, Reynolds ingresó a la habitación, deteniendo la orden y dejando impresionados a todos, incluido a Ducis y a Ana. El príncipe heredero le dijo a Aoife que había llegado tarde, mientras el mago imperial Quan pensaba que la joven había decidido su propio camino y que él también daría lo mejor de sí en ese rumbo. El emperador preguntó a su hijo por su estado, y Reynolds respondió que el hechizo había sido removido por el señor Quan y que se encontraba sano. Ducis, por su parte, reflexionó sobre lo fácil que había sido subestimar la supervivencia de Reynolds. Quan explicó que alguien había intentado asesinar al príncipe con brujería oriental, pero que ni Aoife ni el duque eran responsables. Raúl, que traía el hechicero oriental, pensó alarmado que había atrapado al culpable equivocado y que ahora la familia Sincana podría pagar las consecuencias por culpa de Ducis. El mago imperial detalló que aquel era el hechicero que intentó desvivir al príncipe, mientras meditaba que su mente maestra se encaminaba, sin sospecharlo, hacia su propia autodestrucción, y que todo resultaba divertido a su manera. El emperador ordenó desenmascararlo, pero antes de que pudiera hacerlo, una neblina cubrió la habitación, obligando a todos a toser mientras la túnica del hechicero caía al suelo. Raúl sostenía la capa y la máscara, y los presentes no dejaban de preguntar cómo había ocurrido todo,
y a dónde había escapado el verdadero culpable. Ducis, con una sonrisa descarada, pensó en lo fácil que había sido engañarlos y que, claro, no dejaría que lo atraparan tan fácil. Reynolds explicó que solo habían capturado una marioneta mágica y que el verdadero culpable ya se había escapado. El monarca dio la orden de buscar en toda la ciudad al hechicero oriental, asegurando que no habría rincón donde se salvara. Aoife se preocupó por su novio y le preguntó si se encontraba bien o si algo lo incomodaba. Reynolds la tranquilizó, asegurando que estaba bien, aunque confesó que había perdido el concurso de esgrima, y preguntó si ella aún quería casarse con él. La joven pensó que lo hecho estaba hecho, que la supervivencia de la casa de Bea dependía de ello, y que ella sería la princesa heredera. Así que respondió que quería pasar el resto de su vida con él, y meditó que le gustaba de verdad, y que no iría más. Reynolds pidió entonces al emperador un favor muy especial, que lo dejara casarse con Aoife. Capítulo 64. El monarca respondió a su hijo que si el duque de Bea estaba de acuerdo, se alegraría de que el matrimonio sucediera. Reconoció haber entendido mal a la familia Bea y admitió que no debería haberlo hecho. Aclaró que la unión entre el príncipe heredero y la hija de los Bea debía ser aprobado por el duque. Aoife pensó que su majestad estaba pidiendo la opinión de su padre, mientras Reynolds meditó si el duque aceptaría realmente que se casara con su hija. Wildiano inclinó su cuerpo con respeto y solicitó hablar con Aoife a solas. En otra sala del palacio, el duque le habló con tono serio. Le recordó que la familia real no era una familia común y que, como acababa de experimentar, el más mínimo error podía costarle caro, incluso hacerla visitar a la huesuda antes de tiempo. Le preguntó si realmente el matrimonio con el príncipe heredero era lo que deseaba. La pelirroja respondió que estaba enamorada de Reynolds y que estaba segura de querer casarse con él y así convertirse en su esposa. Le pidió ayuda a su padre. Aoife meditó que después de aquel tiempo de vida o estirar la pata, ya no podía engañarse, ni engañar a los demás sobre sus sentimientos. Wildiano aceptó su decisión y declaró que si eso era lo que su hija quería, así sería. Entonces, el emperador habló ante todos y anunció que Aoife Bea, dama de gracia y elegancia, estaba enamorada del príncipe heredero, Reynolds, y que por lo tanto le concedía su mano. Los nobles presentes estallaron en vítores, felicitando al príncipe heredero y a la señorita Bea. Ana Sincana, en cambio, pensó que Aoife no merecía ser princesa heredera, convencida de que aquel puesto debería haber sido suyo. Reynolds besó la mano de Aoife y afirmó que desde ese momento ella era su prometida. La pelirroja dejó ver su alegría al corresponder el gesto, irradiando la misma felicidad. Mientras tanto, Ducis se acercó a Ana y le preguntó si veía el resultado de su debilidad y estupidez. La pelimorada firme respondió que había trazado una línea clara entre ambos y le pidió no volver a cruzarla. El segundo príncipe replicó que si ella hubiera llevado la muñeca a la zona prohibida, tal vez Reynolds le habría debido la vida y el matrimonio habría sido suyo. Ana, perdida en su ilusión, pensó que si hubiera sido ella quien salvara al príncipe, quizás él habría abandonado a Aoife. Fue entonces cuando le pidió al segundo príncipe que se quedara. Ducis le preguntó si no había querido marcar distancia con él y si acaso había cambiado de opinión. Ana le devolvió la pregunta, queriendo saber si había algo que él pudiera hacer ahora que su majestad había otorgado el matrimonio a su hermano. Ducis aseguró que por supuesto, todavía había algo. Más tarde, en otra parte del palacio, Ana lo cuestionó, queriendo saber por qué iban por ese lugar con tanto secretismo. El segundo príncipe respondió que lo sabría cuando llegara. Curiosamente, la mujer, que siempre tenía algo que decir, permaneció callada, hasta que un hombre la saludó con formalidad, llamándola sargento Sincana. Ana reconoció enseguida al recién llegado y exclamó con espanto que era el príncipe heredero del imperio Seon. Lo acusó de traidor por colaborar con el enemigo y advirtió que aquello era un crimen capital que pondría en riesgo a toda su familia. Ducis la sujetó con firmeza y le preguntó si creía que podría librarse del asunto tan fácilmente. El príncipe de Seon explicó que había llegado a un acuerdo con Ducis. Usaría todo el poder de su imperio para ayudarlo a ascender al trono del imperio, convirtiendo ese territorio en un estado vasallo del imperio de Seon.
Aseguró que si Ana cooperaba, su familia se convertiría en la cabeza de la nobleza. Pobre Ana, nadie quiere casarse con ella. Dusich añadió que si ella deseaba casarse con Reynolds, ese objetivo podría cumplirse sin dificultad. Sin embargo, si se negaba, haría que toda la familia sin Cana fuera culpable de colaborar con el enemigo. El príncipe de Seón le recordó a Dusich que debía comportarse como un caballero con las damas. El segundo príncipe agradeció por la lección, con fingida cortesía, mientras Ana caía de rodillas y preguntaba, con el rostro pálido, qué era exactamente lo que querían que hiciera. Capítulo 65. Bildiano levantó su copa y proclamó que aquella era la primera vez que la casa de Bea ganaba una competencia de esgrima y que todos los presentes eran héroes de la familia. Invitó a brindar por la gloria del momento y por el ducado. Kael y Hayden alzaron sus copas, mientras la pelirrosada le preguntaba a su amiga con curiosidad sobre el vino que probaba, comentando lo picante que le resultaba. Aoife explicó que había elaborado el vino ella misma y pensó que efectivamente sería difícil para los nobles del imperio acostumbrarse a ese sabor. Hayden comentó que su cangrejo favorito estaba listo para comer, lo que provocó un gesto de sorpresa y alegría en la heroína de la novela. Aoife meditó que esos dos definitivamente tenían algo sospechoso, pero no dejó de felicitar a su escolta, Raúl, por el día que finalmente recuperaba su libertad. El lobo solitario agradeció por siempre cuidarlo, mostrando una mezcla de respeto y cariño. El mago imperial preguntó cuál sería el siguiente plan, considerando que la familia Stuart ya no existía, y cuestionando dónde pensaba Raúl vivir. El lobito solitario respondió que primero visitaría a sus padres en el cementerio, aunque aún no había decidido qué hacer después. Reflexionó que cuando la familia Stuart fue condenada, sus bienes fueron confiscados por el emperador, y solo quedaba una casa desolada en el campo, demasiado lejos de la capital para investigar cómodamente los asuntos ilícitos de la familia. Pensó que tal vez podría pedir permiso a Aoife para quedarse temporalmente en el ducado de Bea. Raúl meditó que al principio era una villana despreciable por todos, y ahora contaba con tantos amigos que la apoyaban y querían. Pensó que ojalá también él pudiera tener un lugar en su corazón. Aoife le mencionó que el emperador había pedido reabrir el caso contra la familia Stuart y le ofreció a Raúl la posibilidad de quedarse en el ducado mientras esperaba los resultados. El lobo solitario respondió que ella no era su caballero y que no era apropiado permanecer allí, aunque pensó que no estaba mal intentar quedarse. Aoife le dijo que lo entendía, pero Reynolds intervino ofreciendo algunas propiedades que tenía a su nombre por si necesitaba un lugar. Raúl agradeció amablemente, aunque con cierta negación, mientras el príncipe pensaba que él no aceptaba las cosas de buena gana. Aoife le recordó que aunque ya no era su caballero, seguía siendo su amigo y le preguntó si asistiría a su ceremonia de mayoría de edad. Raúl reflexionó sobre la amistad que ambos compartían y finalmente aceptó. Pensó que mientras Aoife lo tuviera en su corazón, eso bastaba. Más tarde, en la pastelería de Aoife, la protagonista explicó que los pasteles habían sido preparados especialmente por el señor Lainter para su ceremonia de mayoría de edad. Ofreció el postre a su novio y entonces Reynolds lo saboreó. Aoife le preguntó cómo le sabía, y él la tomó en sus brazos, respondió que debería probarlo por sí misma. Justo en ese momento, llegó un cliente, y Aoife se apresuró a atenderlo. El cliente eligió un pastel. Aoife lo empacó, y ambos se despidieron cordialmente. Reynolds pensó que le resultaba familiar a aquel cliente. En un callejón cercano, Dusich se acercó al príncipe de Seón y le preguntó cómo se sentía al estar de vuelta. El príncipe comentó sobre la belleza de Aoife. Añadió que era una pena que, por muy bonita que fuera la flor, ya tenía dueño. Dusich le respondió que no había problema, pues ya había hecho todos los preparativos. Su objetivo era muy claro. El día de la ceremonia de mayoría de edad, Aoife sería del príncipe de Seón. Capítulo 66. Aquel día Aoife fue escoltada por el mago imperial para su esperada ceremonia de mayoría de edad. Durante el trayecto, la pelirroja le preguntó a su novio cómo se veía. Reynolds, algo ruborizado, respondió que se veía linda, aunque intentó mantener la compostura de todo un príncipe heredero. Juan, que los acompañaba, intervino diciendo que esa sería la última vez que escoltaría a una dama tan hermosa.
y que no estaba muy contento de ceder su lugar al príncipe. Sin embargo, Reynolds apenas le dio importancia y se acercó a su novia para felicitarla por su mayoría de edad. Wildiano, el duque, orgulloso padre de Aoife, se aproximó para recordarle que esa noche habría muchos invitados importantes, por lo que debía presentarse en la recepción sin falta. Antes de retirarse, el príncipe heredero pidió permiso para ser quien presentara oficialmente a su futura esposa ante la nobleza del imperio. El duque de Bea aceptó, dejándolo en sus manos. Un grupo de nobles se inclinó en señal de respeto, felicitando a Aoife por su mayoría de edad. Uno de ellos comentó que era una joven muy exitosa, sobre todo por su iniciativa en el cultivo de batatas y patatas, gracias a lo cual el imperio no tendría que pasar hambre durante el invierno. Entre los invitados apareció Oscar, el exnovio de Aoife, quien con tono inquisitivo le preguntó cómo era posible que ahora pensara en el bienestar del pueblo. Aoife respondió con calma que las personas podían cambiar, aunque por dentro preguntaba qué hacía su ex en su fiesta. El duque Sincana intervino para expresar que la preocupación de la señorita Bea por la vida del pueblo era una bendición para los habitantes del imperio. Los demás nobles asintieron, aunque Aoife notó que todos ellos parecían ser admiradores fervientes del ducado Sincana. En ese momento, Ana hizo su entrada, apoyando las palabras de su padre. Dijo que Aoife era una dama amable e inteligente, y que el imperio tenía suerte de contar con una joven así. Además, le deseó mucha felicidad al lado del príncipe Reynolds. La protagonista volteó a ver a su novio y pensó si acaso Ana se había tomado las medicinas equivocadas, porque aquellas palabras no sonaban nada típicas a ella. Poco después, Tucis pidió hablar en privado con su hermano Reynolds sobre la salud de su madre. Ambos se retiraron del salón. Fue entonces cuando Ana se acercó a Aoife y le dijo que lamentaba todo lo que había dicho y hecho en el pasado, pidiéndole su perdón. Como Aoife no respondió de inmediato, Ana se aproximó aún más, le tomó los brazos y repitió que necesitaba sinceramente su perdón. La pelirroja respondió que entendía que Ana, siendo amiga de Reynolds desde la infancia, hubiera desarrollado cierto afecto por él. En ese momento la pelimorada, con un aire repentino de alivio, comentó que ahora que había sido perdonada, podrían ser amigas. Justo después, se llevó una mano a la cabeza, diciendo que le dolía mucho la cabeza y que si Aoife podía acompañarla hasta el salón. La protagonista aceptó, aunque pensó que tal vez Ana la quería llevar allí por alguna razón. En un rincón, Kaelia le comentó a Hayden que Ana solía criticarlas como damas nobles y que ahora, usando ese vestido, no veía mucha diferencia entre ellas. La rosadita agregó que no entendía por qué la pelimorada se aferraba tanto a Aoife. Por esto, curiosa, propuso que se acercaran discretamente a la zona para echar un vistazo. Mientras tanto, Ana siguió actuando, como si se sintiera débil, hasta que entraron a la habitación de descanso. Ahí el príncipe Brown los esperaba, sosteniendo una copa y saludando a su rosa con una sonrisa. Aoife reconoció al instante al hombre. Era el misterioso cliente que había ido a su pastelería días atrás a comprar un postre. La sorpresa la dejó sin palabras. Ana, con tono ambiguo, le dijo que no se preocupara, que pronto ni siquiera tendría que pensar, insinuando que la protagonista nunca se convertiría ni en la concubina del príncipe. Añadió que perdería su inocencia esa misma noche. Ana cerró la puerta con firmeza, dejando a Aoife encerrada en la habitación con el príncipe del imperio de Seón. Brown habló con serenidad, asegurando que era el momento perfecto para que ambos se conocieran de una forma más íntima. Y ahí, justo cuando el aire se volvió denso, la suerte de Aoife pendía de un hilo y de una puerta cerrada con demasiada intención. Capítulo 67. Aoife se quedó mirando con desconcierto al extraño que acababa de aparecer en la sala de descanso, un lugar que ni siquiera estaba abierto al público. Se preguntó cómo había logrado entrar alguien ahí y con tanta tranquilidad. Brown, el recién llegado, respondió con una sonrisa que había ido a verla, llamándola mi Rosa. Muy su principito este chico. Como si la conociera desde hacía tiempo. Antes de que ella pudiera replicar, un sirviente avisó que todos estaban preparados. Fue entonces cuando Aoife lo reconoció. La sorpresa la hizo gritar que aquel hombre era el mismo mago que había intentado mandar al más allá a Reynolds, es decir, el hechicero.
Brown le dijo que era muy inteligente, pero que ya era demasiado tarde para darse cuenta. El suelo empezó a temblar ligeramente mientras unas enredaderas brotaban de un círculo de hechicería que resplandecía con una luz violeta. Aoife, alarmada, le preguntó qué planeaba hacer con ella y quiénes eran exactamente. El príncipe respondió con un aire perversamente confiado que pronto sería su primer hombre y que pensaba cortar a la rosa de ese jardín. Mientras tanto, afuera, Anne Sincana se preguntaba por qué no había movimiento en el interior y si acaso su plan había resultado. Pensó con cierta malicia que si Aoife terminaba manchada por ese escándalo, Reynolds no podría casarse con ella. No muy lejos, Kaelia observaba la escena con creciente sospecha. Le susurró a Hayden que algo no andaba bien. Él respondió que creía que había un problema y que informaría al príncipe. Kaelia le pidió que se diera prisa. Hayden le pidió que se cuidara antes de desaparecer entre los pasillos. Luego, la pelirrosada se acercó a Anna con paso firme y le interrogó, con tonos cortés pero filoso. Quiso saber qué hacía ahí y dónde estaba Aoife, ya que la había visto con ella poco antes. Anna fingió serenidad al contestar que Aoife le había dejado así, de la nada, hacía un momento, y que debía buscar en otra parte. Pero por dentro meditaba con nerviosismo que si se descubría su complicidad con el príncipe enemigo, toda la casa Sincana acabaría implicada en el asunto. Kaelia no se dejó convencer y señaló que ese salón no estaba abierto al público. Sospechó que algo se ocultaba tras esas puertas. La rosadita se preguntó si Aoife podría estar justo detrás, pero Anna replicó que se había perdido y solo buscaba un lugar para descansar. La excusa no convenció a nadie. Kaelia pensó que los Sincana eran famosos por su sentido de la orientación, así que aquello sonaba más falso que moneda de madera. Intuyó que Aoife debía de estar allí adentro y se preparó para entrar. Cuando intentó abrir la puerta, Anna la detuvo apresuradamente, diciéndole que no podía pasar. Kaelia gritó que solo quería asegurarse de que Aoife estuviera bien, pero la otra insistía en impedirle el paso. En otro rincón del palacio, Reynolds fue informado por Hayden de que Aoife había desaparecido. El príncipe, con el ceño fruncido, ordenó sellar todo el lugar, que ni una mosca escapara. De vuelta en el pasillo, Kaelia seguía intentando entrar mientras pedía auxilio. Gritó el nombre de Aoife, rogando que le contestara. Dentro, la joven estaba paralizada. No podía hablar ni moverse. Algo en el aire pesaba como brujería. Brown, con una voz que helaba la sangre, comentó que tendría que apresurarse. Las ropas de Aoife fueron desgarradas y ella, en su desesperación, pidió ayuda en silencio, implorando que Reynolds llegara pronto. El príncipe interrumpió en la habitación justo entonces, gritando el nombre de Anna y exigiendo saber dónde estaba Aoife. Kaelia le informó que había un hombre adentro y que sospechaba que Aoife estaba en peligro. Reynolds no esperó más y entró de golpe. Al ver su rostro se transformó en un cuadro de angustia. Aoife, entre lágrimas, lo llamó con la voz quebrantada, y él quedó devastado al ver a la mujer que amaba hecha un mar de llanto, tirada en el suelo con sus ropas destrozadas. Capítulo 68. Reynolds llegó agitado y pidiendo disculpas por haberse demorado. Quiso saber qué había ocurrido y Aoife, aunque temblorosa, le explicó que Anna Sincana estaba aliada con el brujo y había intentado tenderle una trampa. El príncipe heredero, con el rostro lleno de culpa, la abrazó con fuerza y dijo que todo era responsabilidad suya, que nunca debió dejarla sola. Pero Aoife lo tranquilizó, asegurando que no lo culpaba, pues había sido su propia imprudencia la que la puso en riesgo. En ese momento Reynolds se volvió hacia Anna Sincana, su amiga de la infancia, y le preguntó con voz dura si era cierto que había colaborado con el hechicero para desvivirlo. Anna negó con vehemencia, rogando que la escuchara. Sin embargo, el príncipe no quiso oír explicaciones. Cargó a Aoife en brazos y le dijo a Anna que guardara sus palabras para su majestad el emperador. Y así fue. Reynolds relató todo ante el monarca, afirmando que Anna Sincana había causado un gran daño a Aoife al confabular con el hechicero. Anna, intentando mantener la compostura, habló dirigiéndose al emperador y al príncipe. Dijo que todo había sido malentendido, que solo bromeaba con Aoife y no sabía que el hechicero estaba allí. Juró que era una coincidencia y que ella había sido agraviada.
pero por dentro pensó con amargura que su vínculo con Reynolds, construido por más de 10 años, parecía desmoronarse frente a la relación recién nacida entre él y Aoife Bea. El emperador guardó silencio, mientras Wildiano Bea intervenía pidiendo justicia. El padre de Aoife afirmó que Reynolds había visto los hechos con sus propios ojos y que las pruebas eran más que evidentes. Tusis, desde un rincón, reflexionó que Ana Sincana era una mujer impulsiva y terca, feliz solo cuando tenía una espada o una arma en su mano. Pensó que merecía rechazo del príncipe heredero. El duque Sincana defendió a su hija diciendo que su familia siempre había jurado lealtad al imperio, no aliarse con hechiceros. Pero Wildiano replicó con furia preguntando si acaso creía que su linaje militar estaba por encima de las leyes imperiales. Tusis intervino entonces, fingiendo calma pidiendo que el duque de Bea apaciguara su ira. Dijo que Ana había crecido en el campo de batalla, sin experiencia para tratar con las damas nobles, y que sin pruebas claras no se podía culpar a esta mujer de conspiración. Aoife, escuchando todo, pensó que aquel hombre sí era el villano de la novela, pues aunque buscaba cubrirse de palabras suaves, no podía eludir su parte de responsabilidad. Finalmente el emperador habló, ordenó silencio y dijo que tomaría su propia decisión. En su mente meditó que aunque la hija de Sincana fuera arrogante, el imperio aún necesitaba a los caballeros de Sincana. Sin pruebas contundentes, no podía castigarlos, o por lo menos con severidad. El veredicto fue claro. Ana Sincana debía disculparse públicamente con Aoife Bea. A esto, Reynolds protestó, indignado, pero Aoife lo calmó con una mirada serena. Pensó que en el imperio de Orán, tanto el ducado Sincana, dedicado al ejército, como el ducado Bea, experto en los negocios, eran esenciales para la estabilidad del imperio. Derrocar a los Sincana sin pruebas sería imposible. Le pidió a Reynolds que dejara el asunto así. Reflexionó para sí misma que si la familia Sincana fuera tan fácil de derribar, no habría sido el obstáculo más espinoso de la historia original. De mala gana, Ana se disculpó, pero Aoife le respondió con firmeza que no aceptaba sus palabras y que llegaría al fondo del asunto. Pensó que a partir de ese día, la guerra entre ambas había comenzado oficialmente. En el ducado Bea, Reynolds se lamentó diciendo que no podía proteger a quien amaba y que no merecía ser el príncipe heredero. Aoife, con tono suave, le aseguró que había hecho todo lo posible. Él, sin embargo, juró que no se detendría y que haría pagar a Ana y a los Sincana. Ella replicó que aunque él no lo hiciera, ella no los dejaría ir. Reflexionó que en un mundo donde solo los fuertes eran respetados, la venganza dependía de la fuerza. Si no quería contener su ira la próxima vez, debía ganarse un lugar tan importante como el de los Sincana en el corazón del emperador. Con la mirada decidida, Aoife preguntó a Reynolds qué debía hacer para formar un ejército que luchara a su lado. Él le respondió que no era necesario, que ella debía ser una chica despreocupada, dedicada a disfrutar la vida. Pero la pelirroja insistió, asegurando que deseaba pelear junto a él y pidió que le enseñara. Mientras tanto, en el ducado Sincana, el duque ordenó a su hija arrodillarse hasta el amanecer. No tenía que levantarse sin su permiso. Ana aceptó el castigo. En eso recordó una conversación que tuvo con Tusis, donde ella lo culpaba por no haber retenido al príncipe heredero y haber arruinado sus planes. El segundo príncipe le advirtió que ahora que el brujo había sido desenmascarado, Reynolds no abandonaría la casa y si encontraba pruebas, acabaría con ella y con todo el ducado Sincana. Ana preguntó qué debía de hacer y Tusis, con una calma muy fría, le dijo que debía de robar el mapa de despliegue de batalla de su padre y entregarlo al príncipe Brown. Así, si estallaba un conflicto externo, Reynolds estaría demasiado ocupado para seguir investigando al hechicero. De regreso al presente, Ana halló el documento en la oficina del duque y ordenó a su sirviente enviarlo de inmediato al segundo príncipe. Luego murmuró para sí misma que algún día su hermano, el príncipe heredero, comprendería que por él era capaz de hacer cualquier cosa. Y con eso la espinita Sincana volvió a clavar su promesa en el destino del imperio. Capítulo 69. Aoife presentó 2 platos rebosantes y pidió al monarca que los probara, uno con batatas al vapor y el otro con puré de patatas. El emperador meditó que olía bien y tras degustarlo declaró que estaba delicioso.
Reynolds explicó que aquellos cultivos no solo habían sido descubiertos por Aoife, sino que también resultaban productivos y fáciles de cocinar. El monarca respondió que además de sabrosos, llenaban mucho y que el pueblo del imperio lo disfrutaría. Confesó que Aoife Bea siempre lo sorprendía. La pelirroja agradeció las palabras del monarca, pero aclaró que el proceso de cosecha era responsabilidad de Kaelia y de Hayden. Ambos chicos inclinaron sus cuerpos en señales de respeto, diciendo que era un honor servir al imperio. Kaelia, por su parte, pensó en silencio que no entendía por qué Aoife le acreditaba esa hazaña, cuando la joven ya estaba prometida al príncipe heredero y debía probar ante el rey si merecía ser su esposa. El emperador complacido preguntó a los presentes qué recompensa deseaban. Reynolds explicó que la mayor parte del mérito correspondía a la señorita Nilit y a Hayden, por lo que rogó que fueran recompensados. Hayden, humilde, respondió que servía a su alteza el príncipe y no se atrevía a atribuirse el mérito. Kaelia se preguntó por dentro por qué dejaría pasar la oportunidad de volverse de la nobleza, y al fin, con determinación, solicitó ante el emperador que se renovara la nobleza de Hayden. Hayden, sorprendido, agradeció, pero dijo que estaba satisfecho con su estatus actual. Aoife recordó para sí que Hayden había pasado mucho tiempo en la mansión Nilit junto a Kaelia. Aunque al principio no se llevaban bien, el tiempo había suavizado cualquier conflicto y el afecto había florecido. Pensó que sería una gran historia si pudieran quedarse juntos. Kaelia, con el atrevimiento propio de quien veía una puerta abierta, pidió al monarca que considerara la propuesta. El emperador meditó que un plebeyo no podía ser elevado a la nobleza salvo por méritos militares, y por ello se mostró reacio. Pero Aoife intervino revelando con voz firme que Hayden no era en realidad plebeyo. Su verdadero padre era el duque de Sincana, comandante de los caballeros imperiales. Reynolds apoyó a su prometida sin pensarlo, diciendo que así era y que el padre biológico de Hayden era el duque de Sincana. El príncipe pensó confundido que no entendía por qué Aoife había dicho eso de repente, pero como prometido suyo, bastaba con apoyarlo incondicionalmente. Aoife, encantada, reflexionó que Reynolds la conocía bien. Bombones, nosotros sabemos que solamente no quería tener problemas con su prometida. Entonces, Hayden, con la tristeza plasmada en el rostro, preguntó con voz bajita si realmente era familia de esa mujer llamada Ana Sincana, y meditó con amargura que la detestaba. El monarca, sin más demora, ordenó que alguien fuera a traer al duque de Sincana para reconocer a su hijo. Capítulo 70. Ana le dijo al duque Sincana que eso no podía ser cierto y preguntó cómo podría el sirviente de su hermano, es decir, el príncipe heredero, Esta tiene una maña de decirle hermano al príncipe, ser parte del linaje de la familia Sincana. El progenitor respondió que más adelante se sabría si aquello era verdad o no. La pelimorada comentó que la familia Bea contaba ahora con el respaldo del príncipe, por lo que no descartaba que intentaran dividir a la casa Sincana. La muchacha pensó que nunca aceptaría a ese tipo de personas inferiores como su familia. El duque recordó que tras el nacimiento de Ana, su esposa nunca volvió a dar a luz. No tuvo más remedio que preparar a Ana como futura cabeza de la familia y asumir la carga del linaje. Al evocar aquellos entrenamientos, el duque fue consciente de que había sido implacable con su hija, a pesar de las lágrimas que ella derramó. Meditó que si hubiese tenido otro hijo entonces, ese habría sido el legítimo dueño del ducado. Ana y su padre saludaron al emperador, quien informó al duque que Reynolds decía haberle ayudado a encontrar a su propio hijo y que lo comprobara por sí mismo. El noble obedeció la orden y se acercó a Hayden para preguntar por su identidad. El asistente del príncipe se presentó como el nombre que le había dado su Alteza Real, el príncipe heredero, después de rescatarlo del mercado de los prisioneros. El duque comentó que había oído hablar del muchacho y sus desgracias, a lo que Hayden declaró que el sufrimiento forjaba la fortaleza y que no creía que aquello fuera algo malo. El duque meditó sobre la serenidad de Hayden y observó que no era ni humilde ni prepotente. Tenía una calma que Ana no poseía, por lo que consideró un talento prometedor. Ana tomó el brazo de su padre
y le pidió que no se limitara a escuchar palabras que pudieran llevarlo a identificar erróneamente a su hijo. La pelimorada señaló al asistente y dejó en claro que nunca admitiría que aquel hombre fuera su hermano, de verdad. Aoife intervino preguntando quién decía que no había evidencia, pues según ella, si su Alteza el Príncipe Heredero había investigado, debía estar absolutamente segura antes de pedir al emperador que convocara al duque al palacio. Reynolds replicó telepáticamente a la pelirroja que no había dicho que poseyera pruebas, pero Aoife, con un guiño, aseguró que si ella decía que eran ciertas, así serían aceptadas. Entonces la protagonista dio la orden de que trajeran a una mujer. Una sirvienta se arrodilló temblando y suplicó piedad. Contó que la duquesa, consumida por los celos, había desvivido a Lady Amy y le había ordenado vender al niño en el mercado de los prisioneros, mintiéndole al duque sobre un supuesto parto fatal. Kaelia, curiosa por el chisme, preguntó ¿quién era esa tal señora Amy? La pelirroja le pidió silencio, pero le informó que Amy había sido la amante del duque sin cana. Ana gritó que era tonterías y defendió la honra de su madre, negando que ella fuera de esa índole. La sirvienta insistió en que no se atrevería a mentir y explicó que la señora Amy había dejado una marca de media luna en el brazo del niño, lo que permitía comprobar su identidad. Hayden preguntó si esa marca era a la que se refería, y al confirmarlo, se estableció que gracias a esa media luna, la filiación del joven quedaba comprobada. Reynolds intervino para enfatizar que la evidencia estaba completa. Hayden era en efecto el hijo natural del duque sin cana. El monarca declaró que siendo descendiente del linaje exiliado del duque, correspondía restaurarle su estatus noble. El duque tomó los hombros de Hayden y habló con emoción, pidiéndole perdón a él y a la memoria de su madre, y prometió concederle cuanto solicitara. El señor reflexionó en voz baja, asombrado por la idea de tener un hijo. Exclamó internamente que la familia sin cana por fin tendría un heredero auténtico. El peliturquesa expresó su deseo de casarse con la señorita Nellit. La pelirrosada, conmovida, pensó para sí lo feliz que la idea le resultaba al descubrir que su crush también sentía algo por ella. Ana gritó su desacuerdo, afirmando que una tonta como Kaelia no podía formar parte de la familia sin cana. El duque la mandó a callar y observó que Ana se parecía cada vez más a su madre, algo que ya no podía tolerar por más tiempo. Hayden se arrodilló y rogó al monarca por la mano de Kaelia en matrimonio. El emperador preguntó a la joven si aceptaba a ese muchacho como su futuro esposo, y la rosadita respondió afirmativamente, llena de felicidad. Hayden agradeció al príncipe y a Aoife como las personas a las que más le debía en la vida. Kaelia agradeció a Aoife por haber salvado a Hayden, sin lo cual no habría tenido la oportunidad de conocerlo. La protagonista concluyó que el destino los había unido y les deseó suerte en su nuevo camino. El príncipe puso una sola condición, que la fecha de la boda de aquella pareja no fuera antes de su boda con Aoife. Se creó un instante de incomodidad entre ambas parejas, que optaron por guardar silencio. Ana pensó con furia que Aoife no solo pretendía ocupar su lugar como princesa heredera, sino arrebatarle el puesto de heredera familiar. Juró para sus adentros que no permitiría que aquello sucediera. Capítulo 71. Las amigas se encontraban en el palacio ducal sin cana, cuando Kaelia preguntó a Aoife si el vestido no estaba un poco apretado, y comentó que había comido demasiado de sus postres últimamente. La protagonista respondió que Kaelia era la novia más hermosa del mundo, y que si Hayden la viera así, sin duda se enamoraría. Kaelia explicó que no había querido apresurar la boda, pero que en la frontera las batallas se habían recrudecido. El Imperio Seón atacaba como un torrente y Hayden debía partir al campo de batalla junto al duque de Sin Cana. Por eso quería casarse pronto para darle tranquilidad. Aoife la halagó por su consideración y Kaelia pensó con picardía que dado que el príncipe heredero no permitiría que su boda fuera antes que la suya, prefería adelantarse un paso. La protagonista le preguntó a Kaelia si viviría en el palacio del duque tras casarse, y si no temía la humillación de la duquesa y de Ana, la rosadita. Respondió que no tenía miedo, que Hayden acababa de regresar a casa y aún no se había asentado, pero que pronto volvería a la guerra.
y que lo único que podía hacer como esposa era asegurarle un lugar en la casa sin cana y esperarlo a su regreso. Hayden llegó llamando a su prometida, acompañado por el príncipe heredero. La rosadita quiso saber cuándo había llegado, y el peliturquesa respondió que había oído lo que ella había dicho, y le agradeció la sinceridad. Kaelia le indicó que no hacía falta tanta cortesía entre ellos. Reynolds se acercó a su novia y le dijo que había trabajado duro en los preparativos. Aoife respondió que no le había resultado difícil y confesó estar feliz por la pareja. La pelirroja pensó que la heroína original había encontrado el amor verdadero y reflexionó que al menos en eso la relación entre el héroe y ella permitiría la felicidad ajena. Reynolds la abrazó y habló de no tener por qué envidiar. Prometió que al volver del campo de batalla le prepararía una boda más grande y perfecta. Aoife aseguró que lo esperaría. El peliturquesa informó a su Alteza que había terminado los trámites de la Cámara de Comercio. Reynolds se lamentó pensando que fue muy fácil encontrar un buen ayudante, pero que ahora debía ocuparse él mismo de ciertos asuntos. Kaelia en tono juguetón le advirtió que no intentara recuperar a Hayden. Mientras tanto, Anna hizo un berrinche porque su padre le había descalificado para ir al campo de batalla, alegando que las niñas no debían bailar con espadas y armas. Dusich informó que la señorita Sincana había sido privada de la condición de heredera por orden del duque. Anna gritó que aquello era una tontería. Afirmó que ella era la cabeza de la familia Sincana y que nadie podía arrebatarle ese lugar. Insistió en que si su padre valoraba a Hayden, lo desviviría en el campo de batalla. Con la misma furia añadió que esa astuta de Kaelia Nelit no podría salirse con la suya si llegaba a casarse con alguien de su familia. Dusich preguntó cómo le pagaría el servicio de ayudarla a eliminar a su hermano en combate, y Anna recordó que ya le había entregado el plan de batalla del duque como muestra de su determinación. Le preguntó por qué no mostraba algo de buena fe. Dusich respondió que en efecto, el príncipe heredero del Imperio Seón había quedado satisfecho con el despliegue operativo y que si la guerra favorecía a Seón, Anna tendría todos los hombres que quisiera y recuperaría su posición como cabeza de familia. Anna reflexionó y cambió de parecer en voz alta. Afirmó que Reynolds solo quería a Aoife y que jamás podría pertenecerle. Exigió que alguien lo desviviera en el campo de batalla. Sentenció que lo que ella no conseguiría, ni Aoife ni Kaelia lo tendrían jamás. Al final, Anna se hizo enemiga de la principal de la novela y de la protagonista de este cómics. Capítulo 72. En el área de entrenamiento del Palacio Ducal, varios caballeros daban su mejor esfuerzo entre espadas, gritos de mando y sudor. Aoife le informó al príncipe con orgullo que aquellos hombres eran lo mejor de lo mejor, cuidadosamente seleccionados de los caballeros de Bea. Le pidió que los evaluara para comprobar si estaban cualificados para la lucha a su lado. Reynolds habló con tono serio, comentando que la situación actual en la frontera era bastante desfavorable. El reino de Seón parecía conocer cada movimiento del ejército de Orán, como si alguien le soplara los planes al oído, y por eso había sufrido fuertes pérdidas. Aoife preguntó cómo era posible una coincidencia tan grande, insinuando que el plan de ataque pudo haber sido infiltrado. El príncipe respondió que no se preocupara, pues el duque de Sincana se encargaría de resolver aquel lío militar. Luego, con un gesto decidido, pidió ver a sus caballeros privados. En medio del entrenamiento, un caballero gritó órdenes para que los soldados enderezaran los brazos y repitieran los movimientos. Reynolds observó con atención y, frunciendo el ceño, preguntó por qué había un hombre del reino de Seón entre las filas de su prometida. Aoife explicó con calma que aquel era Carl, un ex general de Seón, que había sido abandonado en batalla y rescatado por ella cuando le encontró entre los prisioneros del mercado. Ahora era su comandante de caballeros. Carl se inclinó respetuosamente ante el príncipe heredero. Aoife, interesada, le preguntó cómo había ido el último entrenamiento. El comandante respondió con entusiasmo que había salido bien, prometiendo ayudarle a formar a los caballeros más fuertes que pudiera imaginar. La joven duquesa comentó que la filosofía de liderazgo de Carl encajaba perfectamente con la suya y que gracias a su método y disciplina había podido construir la Orden de Bea.
También destacó que Karl conocía las tácticas de Seón y que si le hubieran enviado a guerra, la situación fronteriza ya estaría resuelta. Reynolds respondió con cautela, advirtiendo que aunque el hombre se mostrara leal, seguía siendo del reino enemigo y no debía tener en sus manos una tarea tan importante. Pensó con recelo que era peligroso que Aoife mantuviera a personas así tan cerca de ella. La pelirroja levantó las manos y habló con firmeza, asegurando que Reynolds lo había entendido mal, pues Karl no era ese tipo de persona. El comandante explicó que su país lo había abandonado y que su vida había sido salvada por la joven duquesa, por lo que le sería fiel hasta el final. El príncipe lo observó en silencio y aunque aceptó sus palabras, pensó para sí que no le gustaba nada que Aoife apreciara tanto a otro hombre. Ella se acercó por la espalda y habló con tono animado, diciendo que aunque su ejército fuera pequeño, cada soldado era de élite, capaz de enfrentar a 10 enemigos. Además, tenía conjunto de reglas de guerra que deseaba poner en práctica y le pidió al príncipe su ayuda con eso. Reynolds la miró y le preguntó si de verdad creía poder liderar un ejército. Aoife le devolvió la pregunta, si acaso la estaba subestimando. El príncipe nervioso respondió que no y le pidió que explicara su estrategia. Con los brazos cruzados, Aoife respondió que la clave para dirigir soldados era la obediencia, la formación sistemática y la eliminación de los más débiles. Agregó que lo más importante era la orientación a los resultados, aplicando los planes en entrenamiento y en batalla por igual. Su orden se basaba en grupos de tareas con objetivos individuales, donde las recompensas y sanciones se aplicaban con claridad. Reynolds pensó sorprendido que era increíble que Aoife tuviera solo 18 años. Comprendía su talento para los negocios, ya que había crecido en la Cámara de Comercio de Lopea, pero se preguntó de dónde había aprendido semejantes destrezas militares. Aquel modelo de gestión que describía no existía en el imperio y sonaba de hecho mucho más eficiente. En ese momento llegó Raúl saludando a la pareja. Aoife le preguntó si había terminado su entrenamiento y él le respondió que llevaba tiempo esforzándose cada día para estar listo para la batalla y cumplir su misión. En su interior pensó que como caballero lucharía por ella en el campo de batalla y eso la haría feliz. Reynolds habló con él, informándole que había descubierto quién había incriminado a su familia y que antes de ir a la guerra se encargaría de limpiar su nombre. Raúl agradeció con emoción. De pronto, un sirviente del palacio llegó agitado y anunció que la bola de cristal de la sala de la profecía se había roto y que su majestad junto al Lord Quan pedían el regreso inmediato del príncipe al palacio. Aoife alarmada preguntó qué había sucedido y por qué el cristal se había roto si estaba en perfecto estado. Reynolds respondió que la última vez que eso ocurrió fue hace 100 años y que la leyenda contaba que el imperio de Orán había atravesado una gran catástrofe. La joven exclamó, preocupada si era tan grave, y pensó con nerviosismo que quizás aquel desastre tenía algo que ver con los cambios que había provocado en la trama original. Con el corazón acelerado le pidió a su prometido que la llevara con él, deseando descubrir lo que estaba ocurriendo. Capítulo 73. Aoife y Reynolds llegaron al Palacio Imperial donde los esperaba Quan, el mago profeta y el emperador. El monarca habló primero, preguntando qué clase de desastres traería esa misteriosa mujer al continente. Reynolds, sin entender del todo, quiso saber de qué desastre y de qué mujer estaban hablando. Quan, el mago imperial, que también fungía como profeta, explicó que justo antes de que la bola de cristal se rompiera, había recibido una visión. Una gran catástrofe natural azotaría el continente, y en medio de ese caos surgiría una mujer vestida de blanco. Mientras el mago hablaba, Aoife notó que la miraba con insistencia, y pensó con inquietud que quizás aquella mujer de la profecía era ella. El príncipe heredero curioso preguntó si había alcanzado a ver el rostro de esa mujer, o si ella sería la portadora de una plaga. Quan respondió que no había podido ver su cara, porque el cristal se quebró en ese preciso instante, pero que sí estaba seguro de que se trataba de una mujer, y el emperador, tras escuchar eso, habló con autoridad, asegurando que debían encontrar a esa desconocida cuanto antes, pues el imperio no podía permitirse repetir la maldición ocurrida hacía 100 años. Quan asintió,
pero trató de suavizar el panorama. Reflexionó en voz alta que tal vez las cosas no serían tan terribles, porque junto al desastre también podría aparecer una santa bendecida por los dioses, destinada a salvar al imperio y traerles paz. Reynolds, algo escéptico, preguntó si acaso esa figura no había sido eliminada por la iglesia hacía mucho tiempo atrás. Juan recordó entonces una antigua historia. Hace 100 años, la santa era considerada el ser más puro y noble del continente. Había nacido en cuna de nobles y poseía la capacidad de comunicarse con los dioses. Era amada por los fieles desde su nacimiento, pero con el crecimiento del poder del papado, su figura fue cayendo en desgracia hasta ser olvidada. Lo más curioso fue que ninguna mujer descendiente de su linaje había vivido más allá de los 18 años, tras perder la fe. Sin embargo, hubo una excepción, la madre de Aoife. Ella fue la única santa del imperio que logró vivir más allá de esa edad. Juan relató que la joven madre, desesperada por amar y vivir, le rogó ayuda para poder casarse con el duque de Bea y tener un hijo. Estaba tan decidida a vivir su historia de amor que llegó a usar a su propio futuro hijo como moneda de intercambio para conseguir 5 años más de vida. Juan recordó cómo, pese a su ayuda, la vida de la mujer se fue apagando lentamente. Antes de fallecer, le pidió que bendijera a su bebé para protegerla de la maldición que se activaría cuando cumpliera 18 años. El mago aceptó y tomó a la pequeña en brazos, declarando que a partir de ese momento la niña sería suya y que él la protegería. Y sabía que esa bebé era Aoife. Reynolds, intrigado, le preguntó al mago qué tenía de especial esa mujer, y Juan respondió que poseía una marca de nacimiento en forma de flor en el brazo. Eso era la señal de ser la elegida. Aoife, al escuchar aquello, recordó que ella tenía precisamente una marca igual. Pensó con desconcierto que tal vez formaba parte de esa profecía, y se preguntó si los cambios que había hecho en la trama original del mundo estaban desmoronando todo. Al verla tan callada y afligida, el príncipe heredero le preguntó si se sentía mal o si algo le dolía. La pelirroja respondió que estaba bien, pero reflexionó en voz baja sobre cómo podría evitar el desastre. Reynolds le aseguró con firmeza que no debía preocuparse, porque él estaba allí para protegerla a ella y al imperio. Juan interrumpió con calma, pidiendo hablar a solas con la joven, pues debía revelarle el último deseo que le había confiado la difunta duquesa de Bea. Aoife, curiosa por saberlo, le pidió permiso al príncipe para retirarse, prometiéndole que regresaría pronto. Reynolds estuvo un poco de acuerdo, porque se sentía con cierta inquietud. Mientras tanto, en el ducado de Sincana, la escena cambiaba de tono. Ana le decía al segundo príncipe que no quería que su padre descubriera que se estaban reuniendo, ya que podría empezar a sospechar sobre los asuntos del plan de guerra. Ducis, con una sonrisa astuta, le respondió que traía buenas noticias. La pelimorada intrigada le preguntó cuáles eran. Él le comentó que el cristal del profeta había predicho la aparición de una santa con una marca de flor en el brazo, destinada a llevar la paz al imperio. Añadió que el emperador ya había ordenado buscarla por todos lados, por lo que si Ana se hacía pasar por esa santa, ganaría el respeto del monarca. De esa forma, no solo Aoife, sino también Reynolds quedaría por debajo de ella. Ana, con una mezcla de duda y ambición, preguntó si realmente quería que fingiera ser la santa. Ducis habló con seguridad y le respondió que sí, que él mismo le ayudaría a obtener esa identidad divina. Y así, mientras una santa verdadera intentaba entender su destino, otra ya tramaba cómo robarle el papel celestial. Capítulo 74. En otra parte del palacio, Aoife quiso saber cuál había sido el último deseo de su madre. El mago imperial le preguntó si estaba lista para enfrentar la verdad. La pelirroja, con esa mezcla de curiosidad y valentía, le habló sin rodeos, exigiéndole que lo dijera rápido y sin tanto titubeo. Juan le respondió con calma, preguntándole si acaso tenía una marca en forma de flor en su brazo. Aoife se mostró contrariada y le contestó que no dijera tonterías. Meditó por un instante cómo aquel hombre sabía algo tan personal
¿Acaso eso salía en la profecía que acababa de ver? Fingiendo desinterés, le dijo que no sabía de qué estaba hablando, pero Kwan no se dejó engañar y le aseguró que no debía tener miedo, porque él mismo había colocado esa marca en su brazo. Entonces le reveló que el último deseo de la duquesa de Bea había sido bendecir a su hija para que pudiera vivir más allá de los 18 años. Sin embargo, había una condición. Aoife, sorprendida, le preguntó cuál era, mientras pensó en la novela original, donde la villana secundaria había sido sacada de la trama justo antes de cumplir esa edad. Kwan explicó que la condición era que la pelirroja le perteneciera a él. Mientras tanto, en el ducado Bea, Raúl informaba a Reynolds que Aoife no se encontraba en casa. El príncipe heredero no podía entender qué estaba pasando con ella, pues últimamente parecía ausente y demasiado ocupada. Reflexionó que ya era la 7ª vez que iba a buscarla sin éxito. Raúl le contó que Aoife había asistido a la sala de profecía del palacio. Reynolds no podía creerlo. Pensó que su novia estaba ocupada con los preparativos de la boda de la Rosadita y aparte con el mago imperial, y eso lo dejaba al borde del colapso, más aún sabiendo que pronto partiría la guerra. Analizó la situación y recordó que Aoife había cambiado desde que Kwan le pidió hablar a solas. Entonces reflexionó con impacto si el protagonista masculino de esa historia había sido reemplazado sin previo aviso. Con la duda carcomiéndole la cabeza, fue directo a la sala de profecía. Entró con cierta dificultad, gracias a que necesitaba permiso imperial, pero estaba decidido a preguntar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que vio al cruzar la puerta lo dejó petrificado. Aoife y Kwan estaban bastante cerca, muy pegaditos. Bombones. Aquí es donde la escena se transformó en un episodio digno de La Rosa de Guadalupe, con Reynolds haciendo el papel del payasito principal. El príncipe heredero, indignado, la llamó con voz temblorosa de furia. Aoife, desconcertada, le preguntó ¿qué hacía allí? Reynolds desvió la mirada y respondió molesto que lamentaba haber llegado sin avisar. Kwan intentó calmar las aguas, habló diciendo que todo había sido malentendido, pero Reynolds, herido en su orgullo, salió de la sala sin escuchar más. Aoife corrió tras de él y cuando lo alcanzó, el príncipe le preguntó por qué lo seguía. Dijo que ya era suficiente vergüenza haber salido de esa sala y que si ella ya no lo quería, al menos podría habérselo dicho para ahorrarle el ridículo. La pelirroja le explicó que su relación con el mago imperial no era lo que él pensaba. Reynolds, sin embargo, le gritó que los había visto abrazándose. Aoife le tomó el brazo y le respondió que lamentaba no haber considerado sus sentimientos, pues había estado demasiado ocupada últimamente. El príncipe dolido habló con tono seco diciendo que no necesitaba su compasión. Ella, cansada de tantos reclamos, le respondió que dejara de cuestionar los sentimientos que ella tenía hacia su propio novio. Luego explicó que se había estado reuniendo con el mago imperial porque él deseaba que ella se convirtiera en la próxima embajadora de Dios. Finalmente le pidió que mirara la marca en su brazo. Reynolds la observó con sorpresa y al ver aquella flor dibujada en su piel, comprendió la magnitud del asunto. Entonces le preguntó con la voz apenas audible si acaso ella era la santa de la profecía. Capítulo 75. El sacerdote declaró a Caelia y a Hayden marido y mujer, y la pareja se acercó para sellar la promesa con un beso. Los presentes comenzaron a aplaudir, y la protagonista creyó que la escena era conmovedora. Pensó que aquel momento tenía todo el brillo de un cuento de hadas. Reynolds le dijo a su futura esposa que ellos también tendrían su boda y que ojalá el tiempo corriera más rápido para estar ya casados. La celebración se trasladó al Palacio Ducal de Sincana, donde se organizó la fiesta por la reciente unión. La protagonista preguntó a su novio por qué no iban a bailar. Meditó si Reynolds aún estaría molesto por lo ocurrido en la sala de profecía con el mago. Él respondió que la pista estaba muy llena y que era peligroso que alguien mirara la marca de la flor. La joven reflexionó
que su actual novio se preocupaba mucho por ella y que ahora que la Rosadita había encontrado el amor, ya no se sentía tan culpable por haberle quitado su lugar. Sin embargo, la profecía de la santa seguía siendo un problema abierto. Quan se acercó a la pareja porque quería hablar a solas con Aoife, pues eran asuntos delicados, y pidió privacidad. El príncipe preguntó por qué no podía enterarse de aquello en su presencia, pero la pelirroja le aseguró que no se debía malinterpretar la cercanía con el mago, pues necesitaba indagar más sobre la profecía. Reynolds, con una mezcla de celos y humor, dijo que la dejaría ir si le daba un beso. Indicó además que prefería en la mejilla. Ella, algo avergonzada, no lo quería hacer, pero Quan instó a que actuaran como si él no estuviera allí. Entonces ella aceptó la petición y le dio el beso en la mejilla. Reynolds, con una actitud triunfante por dicho beso, se lo mostró al mago, pero de pronto una lanza voló hacia el grupo. Reynolds tomó a la protagonista para protegerla, mientras Quan se colocaba en posición defensiva. Gritos interrumpieron en el salón. Un mercenario había entrado y las puertas se cerraron de golpe. Aoife pensó que no debía entrar en pánico porque los caballeros del ducado se encargarían del agresor. En ese instante, Anne interrumpió con un batallón de caballeros y la amenaza se volvió casi teatral. El atacante solo rozó la manga de la peli morada, dejando al descubierto un tatuaje con forma de rosa. Los presentes empezaron a murmurar que gracias a Anna aún conservaban las vidas. La atención se volvió hacia la marca en su brazo y pronto se multiplicaron las voces que afirmaban que Anna era la santa. Dusty sonrió triunfante en silencio. Aoife observó la escena atónita y pensó que aquello no podía estar sucediendo. Anna también poseía una marca de nacimiento en forma de flor en el interior del brazo. Bombones, Anna es como un chicle, porque donde sea, se pega. Pero déjenme contarles que hemos avanzado bastante con esta serie. Actualmente ya cubrimos hasta el capítulo 127 de la versión oficial en inglés. Si quieren leerlo de forma oficial, les dejo el enlace en la cajita de descripción. Por otro lado, les recuerdo que tenemos más series aquí en el canal y estamos reuniendo más historias terminadas en la playlist La Biblioteca de Mei Lee. Por mi parte, esto es todo por hoy. Nos estaremos viendo en otra actualización. Bye bye. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.